Hoy les explicaré de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados, por un lado, y las potencias del eje, por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por primera vez en un conflicto militar, de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos. Guerra de invierno. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de la guerra de trincheras, guerra de mentira, para la que habían tomado toda clase de precauciones, línea Maginot, que demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras espectaculares de la Blitzkrieg, guerra relámpago, proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba in extremis desde las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. La mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa. Batalla de los Alpes, guerra greco-italiana. La batalla de Inglaterra, la primera completamente aérea de la historia, mantuvo durante el periodo siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia, sangre, sudor y lágrimas, y que finalmente venció, entre otras cosas gracias a una innovación tecnológica, el radar, y al decisivo apoyo estadounidense, que negoció en varias entrevistas con Franklin D. Roosevelt. Carta del Atlántico, 14 de agosto de 1941. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética, Operación Barbarroja, inicialmente exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense les había impuesto, atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pocos meses después, la batalla de Midway, en julio de 1942, marcaría un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa frente a los estadounidenses. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla del Alamein, 1942, después de la invasión italiana al Canal de Suez, 1940. El periodo final de la guerra se caracterizó por las complejas operaciones necesarias para los desembarcos aliados en Europa. Sicilia, en julio de 1943, Anzio, en enero de 1944, Normandía, en junio de 1944, y por el hundimiento del Frente Oriental, en el que se libraron las operaciones con tanques más encarnizadas de la historia. Batalla de Kursk, especialmente en Prokhorovka, julio de 1943, mientras en el frente occidental los alemanes experimentaban armas tecnológicamente muy desarrolladas, misiles V-1 y V-2, y soportaban bombardeos destructivos sobre sus ciudades a una escala nunca antes vista. Bombardeo de Dresde, en febrero de 1945, y la destrucción total de su capital. Batalla de Berlín, entre abril y mayo de 1945. En el frente del Pacífico, los estadounidenses tuvieron que desalojar isla a isla a los japoneses, tanto en el sur del Pacífico, Guadalcanal, en agosto de 1942, como en Filipinas, Manila, en febrero de 1945, tras librar las mayores batallas navales de la historia. Batalla del Mar del Coral, en mayo de 1942, Batalla del Golfo de Leyte, en octubre de 1944, alcanzaron tierras niponas, Iwo Jima, en febrero de 1945 y Okinawa,
En abril de 1945. En agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó bombardear con las recién inventadas armas nucleares las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por el ataque, que a la larga se cobraría la vida de 250.000 personas, precipitó la capitulación de Japón. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición, tanto la japonesa como la alemana, se produjo por derrota incondicional, sin pasar por ningún tipo de negociación. Las conversaciones decisivas fueron las que plantearon la división de Europa en zonas de influencia entre los aliados, y que se negociaron en sucesivas cumbres. Conferencia de Teherán, el 1 de diciembre de 1943, Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, y Conferencia de Potsdam, en julio de 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Tras la conflagración, se fundó la Organización de las Naciones Unidas con el fin de fomentar la cooperación internacional y de prevenir potenciales conflictos. La Unión Soviética y Estados Unidos se erigieron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó durante los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, la influencia de las grandes potencias europeas entró en decadencia, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido perjudicadas abordaron la recuperación económica con la ayuda financiera del país americanos, Plan Marshall, mientras que la integración política emergía como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Ocupación de Alemania y Japón. Cambios territoriales. Véase anexo. Beligerantes. Potencias del eje. Bandera de Alemania nazi. Alemania nazi. Bandera de Italia. Reino de Italia. Bandera del Imperio del Japón apoyadas por Albania, Birmania, Bohemia y Moravia, Chetniks, Corea, Croacia, Eslovaquia, Estado Imperial de Irán. Bandera de Finlandia, Francia de Vichy, India Libre, Manchukuo, Mengia, Montenegro, Nanki, Reino de Bulgaria, Reino de Hungría, Reino de Irak y Reino de Rumania, Serbia. Bandera de Tailandia, Vietnam. Aliados, China. Bandera de Estados Unidos. Bandera de Francia. Bandera de Reino Unido. Bandera de la Unión Soviética apoyadas por Argelia francesa. Bandera de Australia, Bélgica, Birmania británica. Bandera de Brasil, Canadá. Bandera de Checoslovaquia, colonias del Estrecho Congo belga. Bandera de Dinamarca, dominio de Terranova. Bandera de Filipinas. Bandera de Hong Kong, Imperio etíope, Indias Orientales neerlandesas, Indochina francesa. Bandera de Luxemburgo, Malasia británica, Malta, Marruecos, México, Mongolia. Bandera de Nigeria. Bandera de Noruega. Bandera de Nueva Zelanda. Bandera de los Países Bajos. Bandera de Polonia, Raj británico, Reino de Egipto, Reino de Grecia, Reino de Nepal. Bandera del Reino de Yugoslavia, Resistencia italiana, Rodesia del Sur, Sarawak, Sudáfrica, Tanganica, Tanutuba. Bandera de Tonga, Transjordania, Túnez. Figuras políticas: Adolf Hitler, Hirohito Hideki, Benito Mussolini ejecutado. Bandera de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, 1941-1945. Bandera de Estados Unidos, Harry Truman, 1945. Bandera de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Bandera de Reino Unido, George B. Bandera de Reino Unido, Winston Churchill, 1940-1945. Bandera de Taiwán, Chiang Kai-shek. Bandera de Francia, Charles de Gaulle. Unidades militares: Ejército Colaboracionista Chino, Ejército del Armisticio, Ejército Eslovaco, Ejército Finlandés, Ejército Gubernamental de Bohemia y Moravia, Ejército Imperial de Manchukuo, Ejército Imperial Iraní, Ejército Imperial Japonés, Ejército Independiente Birmano, Ejército Nacional de Menjiang, Ejército Nacional Indio, Ejército Real Iraquí, Guardia Estatal Serbia, Guardia Nacional Croata, Milicia Fascista Albanesa Real, Ejército Búlgaro Real, Ejército Húngaro Real, Ejército Rumano Real, Ejército Siames Regio, Ejército Wehrmacht, Ejército Belga, Ejército Británico. Ejército de la Commonwealth de Filipinas.